Apasionado periodista, padre luchador y comprometido. Hoy conocemos un poquito más a Andrés Aberasturi. Es el invitado de honor de Miguel Herrero, quien repasará su trayectoria profesional con los vídeos más divertidos. Y también te quiere, y además gracias a él, a su tenacidad, a su constancia, estás hoy aquí con nosotros, Andrés. Un fuerte aplauso para Miguel Herrero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Andrés Aberasturi. Sí, bueno, la bolsita. Y compañeros. Entre los dos. Bueno, mi labor es recordar la historia de la tele y... Pobre Miguel, lo de la tenacidad es verdad. Porque claro, porque lo intentó, no estabas tú muy predispuesto. Sí, ¿verdad? Pero bueno. Pero luego te dijo sí, ¿eh? Sí, finalmente le convencí. Que no, porque sois compañeros, pero es que cada vez me cuesta más. Ya. La vejez. Bueno, por eso queremos que te lleves desde aquí un buen recuerdo. Claro que sí. Bueno. Pues nos vamos a mitad de los años 80, te ofrecen hacer La Tarde. ¿Cómo fue esa primera oportunidad en televisión española? Pues esta fue muy complicada porque yo estaba aprendiendo el informativo 48 horas, entonces hubo la huelga general, aquella primera huelga general. Sí. Entonces el jefe de informativos, que ya teníamos bastante problemas con él y yo, bueno, se estableció una especie de vamos a hacer de esto y al final termina siempre hablando un ministro. Entonces yo le dije que no, que en mis informativos en 48 horas terminaría hablando el que tuviera noticias, el que no tuviera noticias no tenía por qué terminar hablando. Sí. Entonces él dijo que no, yo dije que sí y entonces dimití psicológicamente, que yo creo que la única dimisión psicológica que se hizo. Psicológicamente. Le dije que quitaran lo de director porque yo no dirigía ese programa, lo dirigía él, pero yo no, y no me hacía responsable, por lo tanto no era el director, y dimití psicológicamente, no me fui porque era en la época en la que Pilar Miró, a la que quiero que irse y querré muchísimo, estaba en la cuerda floja con aquellos escándalos absurdos que se inventaron y no quería que creyeran que abandonaba el barco en ese momento. Entonces ya hablé con Pilar y dije, mira, yo en el informativo no sigo porque yo no recibo órdenes. A partir de esa historia mía, los directores dejaron de ser directores en televisión y se llamaron editores, para que quedaran claro que no dirigían ellos el programa, sino que los dirigía el jefe informativo. Y entonces me dice, venga, pues haz La Tarde. Y entonces me puse a hacer La Tarde, que era un programa completamente... El primer día no había decorado, era una sábana enorme, nos caíamos todos porque estaba decorado muy original, porque la mesa... pero eso ya fue cuando compramos la mesa, pero estuvimos una semana pegándonos unos talegazos. Pero no tenía base, la silla lo mismo, estabais como por encima, ¿no? Era una alfombra voladora que estaba pues, por allí, sí, era como una especie de diván de psicólogo, era muy raro. Y luego creábamos bastante, cada día era un programa distinto, no tenía sintonía, no empezaba diciendo hola, buenas tardes, sino que empezábamos hablando directamente. Bueno, vamos a recordar un poquito de cómo era este programa de Por la Tarde. Primero fue La Tarde una semana así y luego ya se llamó Por la Tarde. E incluso una entrevista descolocaste a Marta Sánchez preguntándole... ¿Qué pensabas? ¿Que era a mí solo la que la cambiaban los títulos y los nombres de los programas? Le preguntabas a Marta Sánchez si le gustaban los túneles, si había túneles bonitos, feos. Vamos a ver las imágenes. Dentro. Cuando la conociste, ¿qué te los cayó en serio? Y no sé, problemática nunca ha sido realmente. Pero yo recuerdo declaraciones de Olé cuando hablaban del fenómeno Marta y tal, que estabais un poco diciendo, bueno, que nosotros llevamos mucho tiempo ya que esta señora bien, pero que también estamos aquí detrás. Ni con Vicky te llevas bien, os saludáis. No me llevo. Pero hombre... No empieces, Andrés. No, hombre, pero ¿por qué no te vas a llevar? Pues son... Porque no la trato. No coincidís y eso. No coincidimos, no vamos a las mismas discotecas. ¿Tú crees que puede haber túneles guapos y túneles feos? ¿O todos los túneles son feos por propia definición? ¿Pero túneles de qué? ¿De la calle? Túneles de todo, un túnel de calle, un túnel de tren, un túnel que baja por el... A mí nunca me gustan los túneles. ¿A qué no? ¿Y los puentes? Los puentes sí, pues se ve todo más pequeñito y más grandioso. Y cuando no había una Marta Sánchez que llevara al plató, pues había que defenderse de la hora de la siesta de alguna forma. Los Mecano, que son los señores que hacen mejor música desde hace 10 años, ¿o no? En este país. Muchas gracias, pero mucho menos. Yo creo que hacemos música. Yo que te he respetado ahora mismo delante de ustedes, porque no voy a llevar a un solo periodista, sino que he traído lo que decían ellos el túnel del tiempo. Todo lo que necesitas para estar al día en Radio 1. Los aplausos de toda España que confía que 1988 sea del todo feliz para todos ustedes. Bueno, las campanadas, debíamos también dar las campanadas. ¿Cómo fue ese momento?
Fue absurdo. Del 87 al 88. Ahora cuando se ven las campanadas que se ponen esas capas y están todos llenos con las ventanas abiertas y saludando a la gente. En la época aquella pues, la técnica no estaba tan puesta, entonces el realizador lo primero que hizo pues, entraba mucho ruido a la calle y me cerró la ventana, con lo cual no podía ver el reloj. Sí. Era una cosa verdaderamente absurda estar dando las campanadas sin ver el reloj de la Puerta del Sol. Estaba viendo por un monitor que cada vez pequeñito, que cada vez me salían rayas y perdía la esto. Y bueno, recuerdo que me dijo Pilar, dice, di lo que quieras menos lo de rompeolas de todas las Españas. Digo, no te preocupes que no lo digo. Y me confundí al final, estaba todo el rato pendiente y confundí. Y dije, feliz fecha, 1910 años antes o 10 años 77. Después. Y bueno, así se explicaría bastante bien el tema de Marisa Naranjo, un par de años. No, realmente después ahí hay un momento en que pierdes un poco el oremo porque estás en el ambiente. Pero eso no lo puede marcar. Marisa Naranjo era una profesional. Claro. Una magnífica profesional que la tendremos aquí dentro de muy poquito, por cierto. Increíble. Y repasaremos toda su carrera. Bueno, antes nombrabas además 48 horas. Tenía una razón de ser. Sí, porque luego entrevistabais a... porque yo decía, pero ¿por qué los puentes tienen tan buena literatura? Todo el mundo habla, qué bonitos son los túneles. Y los túneles, los pobres, no tienen nada. Es verdad. Y habrá túneles bonitos, y había un arquitecto, un ingeniero que hacía túneles, pues lo trajimos para hablar de los túneles. Claro, pero Marta, es verdad que se quedó completamente descolocada. Sí. Bueno, antes aludías a un programa muy importante para la época, 48 horas, que sustituyó a los informativos del fin de semana. Televisión Española no tenía telediarios como tal, sino un boletín informativo dentro de un magazine que tú presentabas con María Escario. Aquí tenemos la portada de la revista. Oye, pues está casi igual. Sí, María y Andrés. No, María sí. Y yo no. Hombre, tú con un poquito más de pelo. Un poquito más de pelo. Con un poco más de pelo estás igual. Claro. Sí. Bueno, ¿cómo recuerdas aquella etapa, aquel informativo muy original? Pues ahí tuve una división de opiniones importante, porque primero en el seno de familiar y de amigos profesionales me dijeron, no cojas el fin de semana, no tienes unidades móviles, no tienes nada, está todo eso medio vacío, no hay montadores, todavía la televisión no se hacía con internet, había que llevar cámara, sonido, iluminación para hacer reportajes y todo lo demás, ¿no? Era mucha movida. Y bueno, yo lo cogí, la verdad es que me divertía, me pareció, era un reto, y como no me creía mucho la televisión, no creía que detrás de ahí hubiera tanta gente, 20 millones, porque es absurdo, tú veías un cámara y el cámara cuando me miraba a mí. Cámara y hay 20 millones detrás, bueno, pues por eso te digo que si tú hablas con 20 millones no te sale ni la voz, ¿no? Y en aquella época pues no sé qué audiencia tendría, era la única televisión y supongo que tenía. Pero realmente fue muy apoteósico, porque el primer día se me cayó el papel, que era un papel de avión de esos que pesaban muy poquito. Y entonces, justo cuando pincharon la cámara, yo estaba apoyado en la mesa del telediario famosa y se cayó el papel. Entonces me bajé a recogerlo y entonces pincharon y no había nadie, yo no estaba. Entonces oí al realizador que decía, ¿dónde está? Y entonces por los cascos del cámara, y entonces el cámara dijo, se habrá mareado. Fue muy polémico. Y entonces saqué los papeles y fui emergiendo de abajo arriba como una Venus. ¿Podemos verlo, Miguel? ¿Vamos a ver esa imagen o no? Esa no, pero sí que es verdad que es una de las cosas más comentadas siempre, esa informalidad, dando los informativos, te apoyabas en la mesa, o ¿tú cómo lo vivías, esa especie de crítica? ¿Era una innovación televisiva? Mira, hubo un 50% de llamadas que decían que ya era hora de que alguien así presentara un informativo, y el otro 50% diciendo que cómo podían a un tipo como ese presentar un informativo. Yo necesito ver a Andrés presentando el informativo. Bueno, le vamos a ver en su siguiente etapa en Telecinco, en el programa Entre Hoy y Mañana, como comentarista, y otros trabajos que hiciste en Telecinco. Vamos a ver. Así que dentro. Eso sí, por lo menos hubo una tormenta. Lo inaudito, Andrés Aberasturi, es que 40 vecinos se fueran del pueblo por si acaso. Hombre, lo inaudito ya no sé. La verdad es que en este país te dicen que Monseñor Tarancón debuta el domingo en la maestranza. No parpadeas y preguntas que con qué ganadería, porque todo es posible ya. Esta es la historia de Adolfo, la historia de un niño de 10 años que hace ya tiempo, Andrés Aberasturi, que no recuerda su infancia. Claro, y si solo fuera eso lo que ha ocurrido hoy, pero este es uno de esos días que crece como en un charco de lágrimas, que decía el poeta. Esos días en los que en realidad parece que se empeñan en demostrar que la especie humana tiene más de lo primero de especie que de lo segundo, que somos más animales que racionales. ¿Cuál es tu opinión como cura de la historia de la polémica entre Madonna, el Vaticano, la utilización de las cruces, de la Virgen, de los santos, etcétera? Bueno, si quieres que te matice un poco lo que yo pienso. Vamos a hablar en serio. Sí, en serio. Yo pienso que se pueden hacer películas, se puede hacer lo que uno quiera, pero lo que hay que respetar es a los demás. ¿Cuántas chaquetas tienes, Aznar? ¿Cuántas chaquetas tengo? Solamente tengo una.
Política solamente una. ¿Su pecado capital? Supongo que muchos. ¿Y la capital de sus pecados? Esa fue Valladolid. Esa fue Valladolid, sí, sí. Bueno, ahí le teníamos... Qué jovencito, qué jovencito. En Telecinco, dígame. Yo, eso fue la época que no tenía coleta. Luego, cuando con Mariñas me pidió por cogerme una coleta y tenía un anillo. Sí, es verdad. Pendiente, y entonces eso fue Oye, como un ¿y barba? sobresalto. ¿Siempre has tenido? Sí, barba sí, salvo en la mili, que en mi época no estaba permitida, entonces me dejé un bigote así, un tipo Íñigo, porque señalar. Pero ha sido una compañera de viaje siempre contigo. Sí, la barba siempre, salvo eso. Pero ya con la coleta y con el pobre Mariñas se descolocó. No puedes hacer un informativo con coleta y con pendiente. El primer recuerdo que tengo de Andrés es de Entre hoy y mañana. Aparte son de esos recuerdos de infancia. Yo era muy pequeño entonces y claro, era muy tarde, no me dejaban ver la tele tan tarde y lo tengo marcado ahí desde aquel entonces. Y quiero agradecer mucho a Amparo Larrañaga, que ha dicho una cosa, porque ella presentó el Telecinco Dígame, creo que se llamaba Telecinco Dígame conmigo en una época, prestaron mucho. Me cambiaban mucho. Estaba Paloma Lago, también hubo una época. La que es hoy una fantástica actriz que trabajó en Vips y todo esto. Belén Rueda también estuvo Belén. contigo, ¿verdad? Y la única que, bueno, la única no, siempre reconoce que ella empezó a hacer televisión y que se atrevió a entrevistar y no solamente a ser, la actriz Amparo Larrañaga siempre reconoce que yo la dije, tú tienes que hablar porque la gente, o sea, no hace falta ser periodista, hay que preguntar lo que tengas curiosidad, ¿no? Claro. Y siempre lo ha reconocido, la quiero mucho yo, Amparo Larrañaga. ¿Y dónde te sentías más cómodo? ¿En el magazine, que era Telecinco Dígame, o en informativos de comentarista que te veíamos ahí en Entre hoy y mañana? Pues en el informativo que nos cortaron a los 2 minutos, a las 2 semanas en Telecinco, con Carmen Tomás nos sentíamos muy divertidos porque hacíamos verdaderas barbaridades. A las 2 semanas. Porque sí, vino un jefe de nuevo de informativos. ¿No? Había un conflicto con otras colaboraciones que hacías con otros programas, con Entre No, eso nos echó Luis Fernández, que vino allí y entonces nos acusó de cosas inverosímiles. Tuvimos una historia, se querían cargar a Mariñas directamente en Telecinco y las primeras víctimas fuimos nosotros, ¿no? Pero ahí nos vestíamos de, ¿cómo se llamaban los de aquella serie tan famosa de Scully, no sé qué? Expediente X, era la época. O traíamos, para explicar lo que era la cesta el IPC, traíamos un carro de supermercado, la manzana, esto no entra, esto me suena. Me suena. Lo que costaba la gasolina, que ahora está tan de moda, o la luz, a ver, traíamos un nivel de gasolina. Esto es lo que usted se pone 1 litro. Esto se lo lleva el ministerio, esto impuesto, esto no sé qué, y al final la gasolinera esto y tal. Y era todo muy divertido. Hicimos un concurso de letras para el himno nacional, que la gente respondió fantásticamente, mandaban cientos de letras, algunas verdaderamente pintorescas, absurdas, con órganos de estos Hammond así acompañándose, y todo esto llegó al tipo que quería ser muy serio, lo cortó y ya, acabó con la historia. Pero hay algo muy original, además de madrugada, y en una época además el único informativo que tenía Telecinco, porque no tenía nada más que el de hoy mañana, madrugada. Sí, pero esto de lo que se inventó de los comentaristas que hablábamos era Carmen Tomás de Economía, JJ de Deportes, yo de Sociedad, Juancho Armas de Cultura y un catedrático de Internacional. Era porque no teníamos dinero, porque no había presupuesto. Y Valerio no creía en los informativos, no le interesaban nada. Entonces, al final le convencimos y como no había dinero para comprar imágenes y para comprar nada, dice, ¿cómo llenamos esto? Pues a base de comentarios. Y entonces hacíamos un comentario cada uno y nos divertíamos. Vamos a hacer un alto, Andrés, volvemos en 2 minutos, Miguel, Sara, Rodrigo. Y bueno, ustedes que permanezcan con Andrés Averosturi. Con nosotros no, pero con Andrés sí. 2 minutos. Les dejo con Inmaculada Franco y Miguel Adroguer. Hasta aquí las noticias. Vamos a intentar darles un contrapunto que hemos preparado en 48 horas.